Del año 2024. Bienvenidos a una nueva clase de nuestra cátedra de Derecho Romano 1 en la versión de verano. Presentes en este momento Cairelis Mujica. Vamos pues a continuar con nuestra clase en el día de hoy, en esta tarde del día festivo. Muy buenas tardes, Melanie, bienvenida a nuestra clase el día de hoy. Buenas tardes, profesor. Bienvenida. Decíamos, Melanie y Cairelis, la última vez que nos vimos, el día miércoles, para refrescar, estuvimos hablando de las fuentes jurídicas de la esclavitud. No sé si recuerdan ese momento que estuvimos conversando. A lo mejor no, pero en mis notas de apunte quedamos en ese punto, en las fuentes jurídicas de la esclavitud. En cuanto a las fuentes jurídicas de la esclavitud, mis estimadas estudiantes, tenemos que tener en cuenta que existe en principio una primera fuente de la esclavitud, ya lo habíamos discutido, en la antigua Roma, que eran productos de las guerras, de las piraterías, en donde los prisioneros eran tomados como botín de guerra y eran convertidos en esclavitud, en esclavos. Esa era una de las primeras fuentes o principales fuentes de la esclavitud. De igual manera, continuamos nosotros dentro de nuestra clase observando las otras fuentes dentro de la esclavitud. Buenas tardes, Anarela, bienvenida a nuestra clase en el día de hoy. Anarela, muy buenas tardes, ¿me escuchas? A ver, Cairelis, ¿tú me sigues escuchando? Muy buenas tardes, Juan, bienvenido a nuestra clase en el día de hoy. Buenas tardes, Jafret, bienvenido a nuestra clase en el día de hoy. ¿Quién me habló? ¿Me escuchas, Juan? Perfectamente. Gracias. Perfectamente. Jafret, buenas tardes, bienvenido a nuestra clase el día de hoy. Buenas tardes, profesor, ¿cómo están? Saludos para todos. Bien. Me falta Anarela, si me escuchas, dame respuesta, si me logras escuchar, Anarela. Buenas tardes, profe. Sí, ahora sí. Bienvenida. Entonces, les decía, acabamos de perder a uno de los compañeros que ya no lo veo en sintonía. Creo que perdimos a Cairelis, que se le fue la conexión. Bien, habíamos dado inicio antes de que llegara Anarela y Jafret y Juan a nuestra clase el día de hoy. Les decía que en nuestra última clase estuvimos discutiendo. Vamos a permitirle la entrada a Manuel. Manuel, buenas tardes, bienvenido a nuestra clase en el día de hoy. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bien, todo bien. Entonces, les decía que en nuestra última clase, el miércoles pasado, estuvimos comentando sobre las fuentes jurídicas de la esclavitud. Habíamos tocado inicialmente que una de las primeras fuentes directa era el producto de las guerras. En eso estábamos claros. En otra parte de nuestra clase, al finalizar, habíamos discutido, habíamos conversado de otra causa o fuente de la esclavitud proveniente ya así del ius civilis, del derecho civil, y habíamos nombrado algunas de ellas. las más importantes que nos data la bibliografía, como eran
el incenso, que recuerden que era el no inscribirse dentro del censo respectivo. Hablábamos de el soldado refractario. Buenas tardes, María del Carmen. Bienvenida a nuestra clase el día de hoy. Buenas tardes. Bienvenida, María del Carmen. Ya iniciamos con nuestra clase, reconectándonos con lo último que vimos el día miércoles pasado, que estábamos hablando de las fuentes de las fuentes de la esclavitud, las fuentes jurídicas. Kairelis, ¿qué pasó? ¿Tienes algo que decirme? Veo el chat. Adelante, Kairelis. Led. No logro escucharte, Kairelis. No logro escuchar a Kairelis. Ahora me escucho. Ahora sí, dime, Kairelis, adelante. Se me había caído el internet. Disculpe, se me había caído el internet. Ok, sí, ya me había dado cuenta. Ya estás en línea nuevamente, entonces continuemos. Les decía entonces que en cuanto a las fuentes del derecho civil, del ius civilis, teníamos la figura del soldado refractario, que era aquella figura en los cuales se sustraían cualquier ciudadano romano que se sustrajera, se ausentara o no quisiera prestar servicio o se sustrajera del servicio militar dentro de las distintas legiones romanas, pues ese era otro motivo para caer en la esclavitud. También vimos dentro de las figuras del derecho civil el deudor insolvente y la denominada servipoena, que era una medida accesoria de algún tipo de delito grave, en el cual la servipoena no era más pues que la condena a pasar los días no a manos de un amo titular, sino a servir condena hasta la muerte en algunos de los circos imperantes en la antigua Roma. Eso en cuanto al derecho civil. En cuanto a la época pasada ya del derecho clásico, tenemos otras figuras por las cuales se podía caer en la esclavitud. Se daba el caso de que si una mujer, dentro del derecho clásico, adicional a todas las figuras que ya existían dentro del ius civilis, teníamos otra figura destacada que nos deja la bibliografía en cuanto a las fuentes primigenias para caer en esclavitud. Teníamos el caso particular de aquella mujer ingenua que mantuviese una relación de contubernio con un esclavo y aquella pues se le llamara la atención por más de una oportunidad. Decía la ley que hasta por una tercera vez se le conminaba a que desistiera de esta práctica de mantener una relación de contubernio con un esclavo que tenía dueño. Entonces, al ella desobedecer este tipo de conducta, al tercer llamado, entonces perfectamente iba a caer en la esclavitud y iba a ser ya posesión del dueño del esclavo con quien ella mantuviera este tipo de prácticas de contubernio. Insisto, esto ya dentro del derecho clásico. Otra de las causas dentro del derecho clásico de las fuentes de la esclavitud que originaban la esclavitud como servicio adicional, o como sentencia adicional a algún tipo de condena por algún delito cometido, se ampliaba la servipoena. En este caso ya no solo se entregaba a el culpable al circo romano para que fuera devorado por las bestias o por otro contrincante, sino que esta servipoena
se ampliaba y pasaba a ser esclavo hasta morir en las minas de la antigua República Romana. Por supuesto, también dentro de la figura del derecho clásico, otra de las fuentes para caer dentro de la esclavitud era el conocido patraña de engaño, que podía ser utilizado en complot con otra figura, aquella figura que al parecer era costumbre dentro del derecho, dentro de las costumbres romanas, era de engañar a los ciudadanos y ponerse de acuerdo y prestarse para hacerse una venta ficticia de la propia persona, de una venta ficticia como esclavo para sustraer algún dinero al incauto que cayera en esta situación. La persona que fuese sorprendida cometiendo esta, si se quiere, estafa, no lo denominaban así ellos, por supuesto, en la época romana, pero el que hiciera esta práctica de venta ficticia para obtener un dinero de manera fraudulenta, perfectamente cuando era descubierto, caía entonces en esclavitud a aquella persona que intentaba timar. Y por supuesto, dentro también de las figuras de volver a caer dentro de la esclavitud, estaba también aquel liberto o manumitido que pudiera ser calificado de ingrato. Mucho más adelante, cuando veamos otras figuras jurídicas romanas, el liberto, una vez manumitido por su antiguo amo, quedaba comprometido. Por cierto, es una disgregación, puesto que creo que nosotros en este curso no vamos a ver obligaciones. Pero en el curso de Romano 2, cuando vean obligaciones, van a ver perfectamente detallada este tipo de sanción que se les va a aplicar a el liberto manumitido quien no cumpla con las estipulaciones adicionales que le obliga la ley a cumplir con su antiguo amo una vez que éste fuera liberado. Esta era otra de las causas donde perfectamente se podía volver a caer en esclavitud. Adelante, Jafre, tiene la palabra. Profesor, una consulta. ¿La prostitución no era castigada con esclavitud? No, absolutamente no. La prostitución, de hecho, era permitida en Roma. Los burdeles eran, así como existía en la antigua Roma, los baños públicos estaban perfectamente normatizados, así como existía las cloacas públicas que estaban perfectamente regularizadas. Cuando vean en Derecho Romano 2 van a ver los cuasi delitos en donde estaba penado, ojo, estaba penado arrojar agua sucia, orine a la calle, puesto que eso tenía que ser arrojado en medio de los desagües ya habilitados dentro de la ciudad de Roma, para que ya estaba canalizada la cloaca. Esto no quiere decir que no había insalubridad, pero estaban regulados los servicios públicos en la antigua Roma. La prostitución como tal, si bien es cierto que la ciudad de Roma, yo les he comentado que la antigua Roma, la sociedad romana, a pesar de que conocemos por innumerables autores, Plutarco, Tácito, Suetonio, muchísima bibliografía de cómo eran verdaderamente las celebraciones en varios tipos de épocas, sobre todo, por ejemplo, las Lupercalia, ejemplo, los mismos carnavales, y así las fiestas de Baco, etcétera. Se observaban unos bacanales verdaderamente, hasta inclusive para nuestra época, escandalosos, donde las orgías eran descomunales, según cuentan los historiadores. Aún a pesar de eso, la sociedad romana era una sociedad muy tradicionalista, muy moralista. Es decir, todo se podía hacer, pero perfectamente oculto. Siendo así,
los prostíbulos, los burdeles, que nosotros conocemos como burdeles, eran perfectamente normatizados, y de hecho se sabe, según la escritura, la bibliografía, que a donde se movilizaba las legiones romanas, no solo iban artesanos, comerciantes, sino también acompañaba cerca del campamento de la legión los famosos burdeles. Es decir, entre comillas, no era bien visto que las personas casadas mantuvieran relaciones extramatrimoniales de ningún tipo. Los burdeles eran perfectamente, como nosotros podemos denominar hoy en día, como una especie de zona de tolerancia. Lo que sí, insisto, cuando vean delitos dentro de el derecho romano, Yerilee, muy buenas tardes, bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profesor. Y insisto, dentro de todo esto, Jafres y compañero, bienvenida Yerilee, dentro de esta doble moral, si se quiere decir, para que me entiendan claramente y no utilizar un lenguaje envanecedor, sino más directo para que se me entienda, dentro de esta especie de la doble moral, la persona, por ejemplo, que de manera no institucionalizada, es decir, los burdeles estaban localizados y se sabía, por lo menos en la Roma, el barrio de la Suburria, era una calle, un callejón conocido donde existían la mayor cantidad de burdeles, y estaban categorizados, inclusive categorizados, es decir, habían sitios donde no podía acceder la gente de baja alcurnia, es decir, habían prostíbulos solo para gente de clase alta. Pero para concretar dentro de este tipo de medio ambigüedad, como cuando hablamos de la democracia romana, que no era tal, en este caso dentro de la honestidad romana y de la moralidad romana pública, pero en el fondo todo era permitido a escondidas. Por ejemplo, la persona que no tuviese a su cargo un prostíbulo perfectamente, entre comillas, permisado para la ciudad de Roma, podía ser calificado de infame. Es decir, dentro de los eventos de causalidad, que por ejemplo el censor pudiera denominar a una persona como infame, es decir, que perdiera su reputación ante toda la sociedad romana, podía caerse cuando una persona sacaba provecho o persuadía, por ejemplo, a alguna mujer para que mantuviera algún tipo de relación de tipo lascivo con otro hombre y cobrara por eso. Es decir, lo que nosotros conoceríamos en este momento, si estuviéramos hablando en esta actualidad, como las veces de proxeneta. Al el censor enterarse, dice Jaffe, eran fuentes de recaudación de impuestos por... Ahí se me fue. Sí, efectivamente, todas las actividades romanas que se establecieran a la luz pública eran, por supuesto, perfectamente, acuerda que esta era una sociedad organizada, fuentes de recaudación de impuestos. Pero en lo particular, termino esta idea para concretarla dentro de esta especie de doble moral. La persona individual que indujera a otra sin estar dentro de este tipo de locales a tener algún tipo de relación carnal y sacar algún tipo de producto económico de ese tipo de relación, no era castigada penalmente en un inicio en Roma, pero sí era señalada por el censor y era acusada de injuria, la injuria era el descrédito público, y es decir, era excluido por la sociedad por asumir un comportamiento, si se quiere, contrario a la moral y a las buenas costumbres dentro de la sociedad. Discúlpenme en esta disgregación. Entonces, esto en cuanto a lo que vimos nosotros el día, está bien, Jafre, a lo que estábamos viendo nosotros al finalizar nuestra clase. Entonces, dentro de la antigua Roma, estableciendo ya entonces la parte de la esclavitud para culminar este tema, el fin de la esclavitud
se ponía, por supuesto, en principio con la muerte, obviamente, del esclavo, pero la figura jurídica que acababa con la esclavitud no era otra cosa que la manumisión. Cuando hablemos entonces, a partir de este momento, de la manumisión, nos estamos refiriendo a esta figura jurídica, la cual los romanos implementaron para darle libertad a los esclavos. Ahora bien, un inciso pequeño y breve de unos minutos para que se entienda por qué nosotros tocamos estos temas, por ejemplo, de la esclavitud. Si en este momento no existe formalmente la esclavitud legalmente, inclusive en ningún país. Ojo, legalmente. Sabemos de prácticas de los seres humanos a todo lo largo del mundo, donde podemos ver hechos perversos de hombres contra otros hombres, hombres contra mujeres, etc. Ese es otro tema. Pero lo importante, mis estimados estudiantes, lo medular en todo esto es que cada una de las instituciones jurídicas que nosotros revisemos y estudiemos dentro de Roma, obviamente tiene su contexto histórico porque es un derecho netamente histórico. Y esa simbiosis jamás y nunca la podemos soslayar. Eso lo deben tener claro. Pero lo segundo es que la mentalidad jurídica que nosotros debemos adquirir es menester que estudiemos cada una de las problemáticas que se le presentaba a la civilización romana y cómo ellos, a través de la creación de normas jurídicas, que eso es lo que nosotros debemos entender, enfocarnos en eso, cómo a través de la creación de las normas jurídicas, a través del análisis de cada uno de los problemas que se presentaban dentro de la sociedad romana, cómo ellos fueron hilvanando, creando normas jurídicas para adecuarse en cada momento, en cada situación, a la problemática que se le estaba presentando. Eso es verdaderamente lo medular que nosotros tenemos que hacer estudiando derecho romano. No, inclusive lo primordial no es entender perfectamente el contexto histórico, aunque, insisto, debemos estudiarlo porque si no, no podemos ubicarnos dentro de la realidad. Pero lo elemental es crear esa conciencia de pensamiento jurídico. Es decir, hoy en día es muy fácil para nosotros que todo está inventado, la legislación está completamente cubierta. Es muy raro que existan vacíos legales, a excepción de las nuevas tecnologías que surgen y que se tienen que regular, por ejemplo, en materia de ciberespacio, en materia de inteligencia artificial. Esos son temáticas por la innovación tecnológica lógica que no está regulada por el ser humano. En la medida que sigan surgiendo las telecomunicaciones, en la medida que se sigan modernizando, por supuesto los legisladores tienen que ir acoplando la tecnología, porque la tecnología influye en el movimiento social, en la interrelación que existe entre los seres humanos. Un celular, ya sabemos que usa internet, y a través de esto, según el comportamiento humano, puede arrojar comportamientos no consonos que riñen ¿contra qué? Contra la moral, la buena costumbre y contra las leyes. Por consiguiente, una vez creada esta tecnología, hay que crear también una norma que regule los excesos en el comportamiento de los seres humanos. Visto hasta ahí, eso es lo que nosotros debemos entender, internalizar dentro de la estructura y el estudio del derecho romano. Es decir, observar detalladamente cómo a cada problema ellos le buscaban una solución, pero de tipo jurídico. Entonces, para nosotros la herramienta primordial no es ceñirnos a la parte histórica per se de manera concienzuda, al menos que queramos hacer un posgrado en derecho romano. Lo importante es que aprendamos a analizar con la visión jurídica de los romanos, es decir, para cada problema que se nos presente en nuestra cotidianidad, el ingenio de nuestro saber, la sapiencia en cuanto a la materia jurídica nos va a permitir incorporar alternativas de tipo jurídico. ¿Para qué?
para adecuarlas a cada una de esas problemáticas en función de qué, de resolver los conflictos que se puedan encontrar en cuanto a la relación humana. 6:56 hasta ahora se me escucha, Juan, se me escucha este inciso. ¿Me siguen escuchando? Profesor. Perdón, sí. Sí, perfectamente. Bien, gracias, Juan. Dicho esto, entonces, continuamos. ¿Por qué? Continuamos entonces con la manumisión de los esclavos. Fíjense ustedes, en la antigua Roma, entonces, la manumisión era la acción de darle libertad a aquel esclavo. Porque en tanto que uno es esclavo y está bajo la mano y la potestad del Señor, y entonces está el Señor mismo en él, el poder librarlo a través de esta figura de la manumisión. Y esta disposición toma su origen inicialmente del derecho de gentes. Pues según el derecho natural de los hombres, inclusive ya había en ese momento precursor de el génesis de la creación de las normas jurídicas en Roma, ya se sabía, muchos juristas hablaban del derecho natural de los hombres, que todos nacían libres, porque ellos no conocían la esclavitud inicialmente. Pero cuando el derecho de gentes, producto inclusive de las guerras, que eso fue una de las primeras fuentes en donde se creó la esclavitud, cuando el derecho de gente introduce la esclavitud, se introdujo también, por supuesto, como les estoy diciendo, cuando el derecho de gente crea la esclavitud, también entonces, por el mismo ingenio jurídico que deben de tener los creadores de normas, creas la esclavitud, pero entonces también tienes que crear la forma de deshacer la esclavitud. Es ahí el pensamiento jurídico verdadero que nosotros debemos ir acoplando, adaptando en cuanto al desarrollo de cada una de las problemáticas que el pueblo romano le daba a su conflictividad. De manera tal que, por supuesto, cuando en los primeros tiempos todos los hombres, por supuesto, nacían iguales, se principiaron a dividir en tres especies entonces, en un inicio, como ya sabemos, según el derecho de gente. Los hombres libres en oposición ¿a qué? A los esclavos. Y en tercer lugar teníamos una conformación de libertinos, es decir, de libertos, como lo llamaban ellos. Es decir, o se era libre, o se era esclavo, o se era liberto. Y recuérdense que la palabra liberto era aquella persona que había cesado de ser esclavo. Fíjense ustedes, entonces, existían en la antigua Roma algunas formas solemnes de manumisión. Esto en principio. Y fíjense que hablando de esta figura perfecta de la esclavitud, uno hoy en día puede pensar que ya después de inclusive lo visto, por supuesto, ya les he mencionado que la esclavitud de nuestra época no tiene nada que ver con la esclavitud de la época romana, pero sí el trato desigual, el trato injusto de los seres humanos unos contra otros. Y fíjense que con esta modernidad que existe hoy en día, les hago otro inciso que es menester hacerlo. Fíjense, uno se sorprende con la prensa mundial, con, por ejemplo, un caso muy reciente, lo pueden investigar en internet después de clase, a manera de información, para que vean los sucesos que pasan en nuestro mundo, y no es una noticia inclusive del tercer mundo, el llamado tercer mundo, que nosotros lamentablemente estamos incluidos dentro de esa clasificación que se hace en el mundo real. Pero fíjense, estamos hablando de la esclavitud, de trato vulnerativo de los derechos del ser humano, y cuesta mucho pensar, mis estimados estudiantes, que en este periodo de modernidad nosotros podemos encontrar de un tipo de caso
evidente de esclavitud, pero existen muchísimos. No esclavitud formal, sino de maltrato laboral, si se quiere, a muchas personas. Hoy en día con la modernidad. Fíjense, estuve viendo un caso en Suiza, señores. Por eso es que les digo, en Suiza, un caso que comenzó en el año 2018, un juicio que se abrió en Suiza a una de las familias más pudientes de el Reino Unido. Esa familia, a pesar de que está residiendo ahorita en Suiza, es de origen, por supuesto, pakistaní, pero tienen pasaportes británicos, son ciudadanos británicos, se hicieron ciudadanos británicos. Y su capital social, sus empresas, su emporio es del Reino Unido. Pero en el año 2018 se inició un juicio contra ellos. La familia, si quieren, alguno toma nota y después investiga en internet, termino con este comentario corto, es la familia Induja, de apellido Induja. Exactamente, con H, Induja. Esta familia es una de las familias más ricas, insisto, del Reino Unido, de Gran Bretaña, y le iniciaron un juicio en el 2018 por maltrato a sus empleados domésticos. Inclusive le tenían 2 cargos de trata de personas. El cuento corto del juicio que se inició en el 2018 y acaba de recibir sentencia ya en el 2024, a pesar de que esta familia es una de las familias más ricas que existen en Gran Bretaña, era porque nada más y nada menos que ellos, a pesar de que son de origen pakistaní, contrataban servicio doméstico para una de sus mansiones que tienen en Suiza, y a cada uno de los empleados que traían de allá de la India, lo primero que hacían al llegar a Suiza para trabajar como servicio interno de la mansión, les quitaban el pasaporte. Ya por ahí es una violación evidente de los derechos de esas personas. Le quitaban el pasaporte y le pagaban 8 euros diarios. 8 euros diarios por 18 horas de trabajo ininterrumpido y sin ni siquiera derecho a comida. Solo cuando esas personas se iban a descansar es que podían tener derecho a comida. 8 dólares diarios por 18 horas ininterrumpidas los 7 días a la semana. Este tipo de trato bárbaro que tenía esta familia, insisto, familia multimillonaria, lograron con las evidencias la demanda de las personas que decidieron defender a este grupo de personas que estaban verdaderamente tratados como esclavos prácticamente en la época moderna. Logró la sentencia de los miembros de esta familia, tanto los padres como el hijo de esta familia, por 4 años y medio de prisión en la Suiza actual. Es decir, hasta ahora no han ido presos, pero ya un tribunal los sentenció por abuso de sus trabajadores domésticos. Les hago este inciso porque fíjense ustedes que desde la época antigua el maltrato hacia los ciudadanos, hoy en día, en pleno siglo XXI, con personas pudientes de verdad que sí, con personas que tienen suficiente caudal monetario, es increíble que sometan a un grupo de ciudadanos a este tipo de trato. Le hago este inciso porque pareciera mentira, pasan los años, la evolución de la tecnología, y los seres humanos siguen siendo los principales enemigos de los propios seres humanos. Como dice el filósofo, el ser humano es verdaderamente el propio y el verdadero enemigo del propio ser humano. Melanie, son las 7:05. Hasta ahora se me sigue escuchando, por favor. Sí, profesor, sí se le escucha bien. Bien, gracias, Melanie, muy amable. A este aparte anecdotario, por Dios, que toca tangencialmente la parte, por supuesto, jurídica, continuamos nuevamente, y discúlpenme la digresión, con nuestra clase el día de hoy. Entonces, existieron en la antigua Roma algunas formas solemnes de manumisión. La manumisión estaba sujeta entonces a formalidades. ¿Por parte de quién? Por parte del derecho civil, el ius civil.
sin las cuales, sin que se cumplieran estas formalidades, los esclavos no podían ser libres de derecho. ¿Por qué? Estas formalidades tenían que incluir a las tres partes que estaban interesadas en este caso de la esclavitud en la antigua Roma. Por supuesto, el primer interesado era el dueño del esclavo, por supuesto el amo, quien al conceder la manumisión iba a perder el poder del mismo. Obviamente el esclavo era el otro que estaba involucrado en que se le mudara esa condición de esclavitud y fuese admitido en la ciudad como miembro activo de la misma ciudad. Y por supuesto el Estado romano como tal también estaba interesado en presenciar este tipo de acto jurídico que indudablemente tenía que celebrarse con esta formalidad del caso. Entonces la ciudad de Roma en este tipo de formalidades pasaba a ser representada por el censor de manumisión, que por supuesto se otorgaba este tipo de beneficio en presencia de los comicios reunidos, o si no se efectuaba bajo esta fórmula, podía efectuarse mediante el testamento avalado o certificado por el magistrado. Y también existía, por supuesto, una manumisión hecha por el propio propietario, pero ya esto era un acto completamente reservado, sin la solemnidad del caso, y este tipo de acto no era reconocido por el derecho civil. Ejemplo, un acto plenamente privado de manumisión dentro del derecho romano, que no era, por supuesto, admitido dentro del propio derecho civil, era que el dueño del esclavo le permitiera sentarse dentro en su propia mesa para comer con él. Ese simple acto, según la costumbre romana, ya estaba certificando entre ellos dos que le estaban concediendo la libertad, aunque, insisto, no era reconocido este tipo de acto por el derecho civil, puesto que no contaba, por supuesto, con las formalidades del caso. Ahora bien, la manumisión censu era la conocida por los registros del esclavo dentro del propio censo. Recuérdense que el censo en Roma se daba cada 5 años. Una de las formas de manumitir al esclavo era que el dueño, el amo del mismo, si el censo se presentaba en su ciudad, entonces perfectamente lo incluía como ciudadano romano, otorgándole así este tipo de prerrogativa para hacerlo libre. Por supuesto, este modo dejó de usarse, reemplazándolo, por supuesto, con una manumisión en presencia de las autoridades, si se quiere, eclesiásticas, a raíz de las reformas realizadas muchos años después por Constantino. Lo cierto de todos estos casos es que debe tenerse en cuenta perfectamente que la manumisión dentro del derecho romano tenía una serie de procedimientos que tenían que darse, tenían que necesariamente establecerse. ¿Para qué? Para que, por supuesto, el esclavo pudiese concedérsele la libertad, pudiera reconocérsele la libertad conforme, por supuesto, a las autoridades romanas. Entonces tenemos la denominada manumisión vindicta, que era la libertad conforme a las facultades, si se quiere, in iuris sexo.
el manumitiente junto con el esclavo y acompañado por un tercero llamado Acceptor Libertatis, concurrían ante el magistrado y celebraban una reunión, una solemnidad en donde esta persona llamada Acceptor Libertatis tocaba al esclavo y proclamaba a viva voz en la declaración de que a partir de este momento fulanito de tal quedaba libre en presencia del magistrado y en presencia de su amo. Si el amo no profería ningún tipo de palabra y aceptaba ese acto público, inmediatamente entonces el esclavo pasaba a recuperar su libertad. Esta fórmula se llamaba manumitio vindita, la manumitio vindita. La manumitio o la manumisión testamentaria era todo aquel acto, por supuesto, de última voluntad otorgado por el causante antes, por supuesto, de partir dentro de sus atribuciones, incluirlo dentro del testamento y otorgarle la manumisión. Y la última figura de la manumisión dentro, por supuesto, del derecho antiguo estaba la que le había mencionado antiguamente, que era la inclusión de el esclavo dentro del censo. Al final de la República, en el derecho clásico, ya finalizado la República como tal, existieron varias otras figuras dentro del derecho romano. Y dentro de estas mismas, discúlpenme que me encadeno a hablar y no les paso la lámina. Yo les había preparado algún material de apoyo que ya voy a pasar la lámina. Me disculpan. Perfectamente. Aquí tenemos la primera figura que les estaba describiendo. No sé si logran ver, pregunta Melanie, ¿se logra ver la figura que tenemos dentro de la pantalla? Sí, profe, sí se ve bien. Entonces, discúlpenme que me coloqué a hablar y ni siquiera le habías pasado las láminas. Las primeras tres figuras que le habían mencionado anteriormente era la manumisión solemne. Ahora pasamos a la manumisión no solemne, que eran consideradas manumisiones de hecho, pero no de derecho, las que yo les decía perfectamente. Habían figuras de manumisión que perfectamente si no cumplían con las formalidades específicas dentro del derecho romano, no eran reconocidas simplemente por el ius civili. Por consiguiente, era un acuerdo entre el amo y el manumitido, pero perfectamente, al no ser reconocida formalmente, pudiera en algún momento, según el humor de el amo respectivo, el domino respectivo, pudiera revertir este tipo de situación. Es por eso que los legisladores romanos, en pro de lo que siempre les digo, los romanos todo el tiempo estaban encima de cada una de las problemáticas que presentaba la sociedad como tal, para ir resolviendo cada una de las problemáticas que se les iba presentando en cuanto a cada una de las figuras jurídicas de la eventualidad de cada una. Perfectamente. Entonces, exigía generalmente que cada uno de los procedimientos se llevaran a cabo dentro de la norma jurídica. Ahora bien, en este mismo orden de ideas, si bien es cierto que dentro de
la figura de las potestades que tenían los romanos como tal de manejar como su propiedad soberana a sus esclavos ante la inmensa problemática que existía dentro de Roma con esta figura de la esclavitud.